Listo. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente sesión. Y bueno, pues tenemos el gusto de recibir al doctor Jorge Mendoza García. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Sociales en el área de la Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cuenta con publicaciones tituladas Psicologías Sociales Aplicadas, también sobre memoria colectiva, marcos sociales, artefactos e historia, también introducción a la psicología social, memoria colectiva, entre otras, y entre otras tantas, muchas publicaciones. Actualmente es profesor de la licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a partir de enero de 2012 hasta la fecha. ¿Ya se imaginarán? Y bueno, hoy nos presenta su conferencia titulada Nuevas perspectivas de la investigación social, memoria y narrativas. Y bueno, pues le damos la bienvenida, doctor, y adelante, el espacio es suyo. Gracias. Lo que voy a intentar hacer es desarrollar sobre todo esta parte de las narrativas. He trabajado sobre todo para construir memoria de grupos. La versión o la visión que trabajo es sobre memoria colectiva. Van a tener problemas con la cámara porque me muevo mucho. Memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva? La memoria colectiva es un proceso de reconstrucción social de lo que es significativo para un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente recuerda no lo que quiere recordar, sino aquello que le resulta relevante de acuerdo a los grupos a los que ha pertenecido. Por ejemplo, no todo el mundo, ni todos los grupos conmemoran lo mismo. Nosotros aquí conmemoramos el 24 o 25 de diciembre. Conmemoramos aquí nuestros cumpleaños, conmemoramos el 14 de febrero, conmemoramos una serie de fechas que es significativa de acuerdo a la sociedad en la que pertenecemos. Las familias suelen tener sus propias fechas, los aniversarios, las bodas de plata, etc. Los grupos de izquierda, por ejemplo, conmemoran el 2 de octubre. Los grupos de derecha no conmemoran el 2 de octubre. Los grupos de izquierda conmemoran el 10 de junio, cuando fue una matanza a la altura del metro normal en 1971. Los grupos de derecha no lo conmemoran. Esto surge hace 25 siglos con los griegos, sobre todo con lo que llamaban los lugares de memoria, y llamaron el arte de la memoria. Los lugares suelen tener o alojar recuerdos. Por eso los matrimonios, cuando rompen, el dolor es mucho más fuerte para quien se queda que para quien se va, porque los recuerdos están ahí. Las familias que han vivido durante mucho tiempo en un solo espacio tienen una gran cantidad de vivencias ahí, una gran cantidad de significados, y por eso cuando les dicen que el edificio está a punto de derruirse y que tienen que trasladarse a otro lugar, se niegan, porque parte de su existencia está ahí. Y así podemos encontrar una serie de ejemplos que dan cuenta de eso que se llama lugares de memoria o marcos sociales. Los marcos sociales tienen que ver con el tiempo y con el espacio. Es decir, tenemos fechas y tenemos lugares donde recordamos ciertas cosas. Y ustedes lo pueden ver, los lugares donde ha habido accidentes suelen poner una cruz. En Chile le llaman almitas, de alma, porque finalmente la gente tiene un lugar donde recordar. ¿Sí? Puede hablarse de memoria colectiva cuando evocamos un acontecimiento que ocupa un lugar en la vida de nuestro grupo y que hemos traído a la memoria, que lo hacemos presente en el momento en que recordamos desde el punto de vista de ese grupo. Pues es un autor clásico, Maurice Halbach, un francés que murió en un campo de exterminio. Es él, tiene estos libros y más o menos de ahí yo trabajo lo de memoria. La siguiente, por favor. Esto lo vamos a... Ese es un psicólogo ruso que escribió ya por 1932 un libro, otro psicólogo social, un inglés,
La siguiente, me voy a meter más a la... Y esto es más o menos lo que trabaja la memoria: el tiempo, las fechas, el espacio de los lugares, los grupos. La memoria es afectiva, es decir, lo que recordar tiene un origen en la palabra recordis, es volver a sentir. Por eso la gente, cuando recuerda cosas dolorosas, tiende a experimentar sensaciones incluso de tristeza o de alegría. Y el marco mayor con el que se forja la memoria es con el lenguaje. Por eso la gente, cuando desea olvidar algo y se pone a hablar de eso que quiere olvidar, no puede olvidarlo, porque lo que hace es traerlo a la memoria justamente a través del lenguaje y sobre todo de los relatos. Esas son imágenes que una investigación que estoy haciendo sobre 1971 y otra que hice sobre Tlatelolco. De ahí voy a sacar algunos extractos para mostrarles. Se recuerdan con objetos. Este es un boleto de metro, pero resulta que trae una imagen y hay gente que lo guarda. Deja de ser un boleto de metro, es decir, deja de tener la funcionalidad que tenía. Lo mismo esto. Esta es la imagen de una película argentina cuando desaparecieron durante la dictadura militar a estudiantes, por eso se llama La Noche de los Lápices. Nosotros recordamos a través de artefactos. Un artefacto es un objeto que deja de tener la utilidad que originalmente tenía y que le endosamos algún significado. Por eso ustedes suelen guardar en un cofre o una caja cosas que aparentemente son inservibles, pero que cuando los abren, evocan y traen los recuerdos. Y hay una gran cantidad de artefactos con los cuales podemos recordar. Hay gente, por ejemplo, que tiene vitrinas, y en las vitrinas tiene una gran cantidad de objetos. Lo peculiar es que cuando se les entrevista y se les pregunta sobre esos objetos, cuentan un relato, cuentan una historia sobre cada uno de los objetos. Y pareciera que tiene más significado el objeto que los propios hijos. Pero no, los hijos también cuentan una gran cantidad de historias, sobre todo de la infancia, y ya después uno aborrece eso. Los libros también son artefactos porque ahí guardan una gran cantidad de acontecimientos. La gente, por ejemplo, escribe diarios para recordar. Este es un ejemplo de cómo se puede olvidar. Va, la siguiente. La siguiente. No, déjale esta. Es muy peculiar porque hay días ya prácticamente para todo. Y cuando uno le pregunta a la gente cuánto es el día sobre el autismo, no sabe porque no se ha forjado memoria al respecto. Quizá 20, 30 años después habrá memoria, pero por el momento no. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí vamos a empezar porque ¿qué es la narración? La narración es una forma que tiene la gente de relatar acontecimientos que han sido significativos y es la manera en que nosotros podemos introducirnos al campo de la memoria, al campo del pasado de las personas y de los grupos, de ciertas comunidades. Aquí rápidamente. En esta sociedad hay tres sistemas sociales con los cuales uno puede trabajar. Uno que produce valor en económico, otro que decide cuestiones administrativas, pero resulta que ese tipo de cosas, si no se anclan en la vida cotidiana, no nos generan sentido. Es decir, lo más reciente, el gasolinazo. Toman una serie de decisiones. Cuando nos explican por qué se está reduciendo la gasolina, que hay un combate contra los que estaban robando el producto, si nos genera sentido, vamos, digamos, a apoyar decisiones gubernamentales. Si no nos genera sentido, vamos a protestar. Porque las decisiones administrativas y económicas, las políticas, no siempre nos generan sentido. El sentido lo tenemos en el campo de la vida cotidiana y lo hacemos más civil, no es tan político. Y eso lo encontramos en el campo de la cultura. Hay ciertos eventos que nos generan sentido y otros eventos que no nos generan sentido. Las mamás, por ejemplo, suelen decir, las tradicionales, que no podemos o no debemos burlarnos de la desgracia ajena, pero hay quien sí disfruta de cierto tipo de desgracias.
Si ustedes le preguntan a un sector de los ciudadanos de Puebla, cuando se cayó el helicóptero de la gobernadora con el exgobernador, mucha gente lo aplaudió porque decía, ahí se va la corrupción. Entonces uno tiene que encontrar esta lógica del sentido de los acontecimientos para la gente y por qué le produce esto. Narrar es relatar, es dar cuenta de algo, y ese algo debe tener un sentido para quien habla o quien escribe y para quien escucha o quien lee. Es decir, el arte de la narración tiene que ver con quien narra y quien escucha. Si no tenemos un oído receptivo, la narración no tiene ningún sentido. Y entonces ustedes pueden ver a una gran cantidad de gente que ya no habla porque nunca fue escuchado, y uno lo puede encontrar sobre todo en eventos traumáticos. Pongamos el caso más que ahora está siendo muy visible, el de los abusos. Quien narra que fue abusada o que fue abusado, y si no tiene un oído receptivo deja de narrar porque no goza de credibilidad, y por eso no hay una cultura de la denuncia, porque las autoridades jamás escucharon ese tipo de relatos. Por eso tienen estadísticas de la gran cantidad de atrocidades que hay en esta ciudad. ¿Por qué? Porque si yo voy con la autoridad y la autoridad no me escucha, pues dejo de relatar y no entra en el campo de las cifras. Y lo mismo, las tragedias familiares no se narran porque ya no hay un oído receptivo y saben que no gozan de credibilidad. Por eso el arte de la narración tiene que ver con quien habla y quien escucha, y que en medio hay algo, una historia que se va contando, que se pone en juego para producir ciertos sentidos en quien escucha. ¿Qué tiene una narración? Tiene personajes, es decir, papá, mamá, la familia, alguien, personajes, expectativas y desarrollo. Nos dicen qué va ocurriendo, cómo se van encadenando los sucesos, y se altera esto, se altera cierto de por qué llegaste tarde. Y entonces tenemos, ustedes pueden tener a los hijos contando una historia que, ojo, ustedes pueden encontrar cuando es contradictoria y cuando no. Por ejemplo, por ahí uno puede detectar a través de la narración quién es adoptado y las mentiras, las infidelidades. No porque se delaten inconscientemente esas cosas, sino porque relatan de manera poco concreta. Mamá, ¿me das permiso de ir con mis amigas, mi amiga X, este fin de semana? Sí. 2 semanas después, no, Luis, hace mucho que no veo a mi amiga X. Esa es la contradicción, ¿sí? Es decir, en la narración uno va a encontrar una gran cantidad de cosas. Yo suelo decirle a los estudiantes, a los que les doy clase, ¿cómo es que saben que alguien es adoptado? Y entonces comienzan a decir una serie de cosas sobre que se delatan. No, tiene que ver con que los papás narran muchas cosas sobre el nacimiento de cada uno de sus hijos. Tú venías de espalda, no llorabas, te tuvieron que dar una nalgada, naciste guapo, te pusiste feo, lo que sea, y sobre mí no hay una narración de ese primer día. Hay un hueco, claro. Y entonces le pregunto al papá, y el papá me da una explicación, le pregunto a la mamá y la mamá me da otra narración, y tenemos ahí un ejercicio de contradicción. ¿Sí? Es decir, lo que se va narrando ahí son cosas que no conectan, y entonces comenzamos a interrogarnos. Y resulta que si uno no tiene un primer momento, se llama momento fundacional, ahí puede haber pérdida de identidad. Entonces tenemos una dirección que se altera, se intenta superar, hay un resultado y siempre hay alguien que narra. Dice Enrique Florescano, que Enrique Florescano es un historiador mexicano, que en este país nosotros literalmente mamamos narraciones, porque nuestras madres cuando nos estaban amamantando nos contaban historias, nos van hablando de una serie de cosas, y entonces vamos incorporando esos procesos narrativos, y después vienen en la infancia los cuentos que nos comienzan a narrar,
y después viene la literatura a la cual accedemos, y de hecho el trabajo social, cuando ustedes preguntan ¿qué hace el trabajo social?, lo que hacen ustedes es contar una historia. ¿Por qué les gusta el trabajo social? Y narran una historia. Cuando uno le pregunta a la gente ¿qué hiciste el fin de semana?, y la gente dice nada, no es que no haya hecho nada, sino que no hay nada digno de ser narrado, nada significativo. ¿Sí? En la siguiente, en tres tomos, el señor Paul Ricoeur, tiempo y narración, en 3 tomos logra sintetizar en una frase todo lo que plantea. El tiempo se vuelve humano cuando se narra, y lo que se narra es lo significativo. Es decir, cuando nosotros narramos algo y estamos otorgando significado y estamos platicando esa historia que nos resulta relevante, aunque a alguna gente le parezca que es banal, pero resulta significativo. Por eso las madres suelen narrar los acontecimientos de la infancia de los hijos y parecen las únicas depositarias, porque uno intenta desalojarse de esos primeros momentos, pero es parte de la existencia y de lo que tienen las madres para poder compartir. ¿Qué posibilita la narrativa? Es una eficacia a distancia, habla de los objetos sin tenerlos físicamente. Por eso podemos hablar del pasado, por eso podemos hablar. Las madres suelen colgar fotografías en las casas de los hijos. Si se pierde una fotografía, narran lo que estaba ahí, narran lo que se ha perdido. Es decir, podemos hablar de lo ausente, de lo que ya no está. Por eso dicen que la muerte de verdad es cuando uno lo olvida, porque dejan de hablar de nosotros. Y entonces así ya uno desaparece, pero mientras sigan hablando de uno, va a permanecer ahí. Por eso las parejas que se separan, cuando siguen hablando del ex o de la ex, se incomodan de más, porque sigue teniendo presencia. No está físicamente, pero está en el relato. Y parece que genera más incomodidad el relato que la presencia del otro, ¿verdad? Por eso no hay que hablar de ciertas cosas. La arbitrariedad. Las palabras no se parecen a los objetos. La palabra refresco no tiene físicamente nada que ver con esto. Son formas arbitrarias que teníamos nosotros de convenir ciertas cosas y nos entendemos. La gramática de casos, cierta sintaxis que va marcando la acción, actor, situación, le ponemos cierto énfasis a cierto tipo de cosas. Si en el video, por ejemplo, que les pasaban ahorita, si se dan cuenta, el sujeto, Carlos se llamaba, ¿verdad? Para mostrarlo de balazo se quita las gafas y dice aquí, o sea, lo que quiere es poner de relevancia en el centro donde salió la bala. No basta con que lo diga, tienen que señalarlo, porque solemos hacer hincapié en cierto tipo de cosas y no en otras, en las que consideramos, según ciertos marcos sociales, lo que va a resultar relevante. ¿Sí? La narrativa es una reflexión sobre la condición humana. Los animales no narran, nunca van a ver un gato contando una historia. Es una característica esencialmente humana, la narración, y eso nos va constituyendo. Por eso ustedes pueden ver a los infantes con los abuelos gozando de la misma narración y del mismo cuento todo el tiempo y disfrutarlo, porque la narración es un acto de reiteración y nos fascina que nos cuenten ese tipo de historias. Solemos hablar de cosas cotidianas. Los abuelos son el ejemplo más claro. A lo mejor por eso López Obrador ahora quiere que le paguen a los abuelos, porque los abuelos se dedican a entretener y a narrar la historia a los infantes para que no estén haciendo cosas de otra índole. Ahora hay un debate, ¿no? Hay una frase que dice que te cuide tu abuela. Ahora que te paguen, ¿no? Dice Gottman, no importa tanto lo que se relata, sino cómo se relata. Nelson Gottman tiene un libro que se llama Maneras de hacer mundos, porque dice que la manera en que narramos es la que va a edificar el mundo.
no es que el día sea gris, sino nosotros narramos que el día es gris. No es que el mundo sea tan trágico, si nosotros narramos. Existe una frase, cada quien habla de cómo le va a la fiesta, un poco podría ir por ahí. Es decir, uno va narrando cierto tipo de cosas y de esa manera va pintando y configurando la realidad, pintando el mundo. Entonces no es tanto lo que narramos, sino cómo narramos, el énfasis que le ponemos, porque se han dado cuenta que en los noticieros de televisión, cuando alguien muere, no sonríen, tienen que poner expresión como de dolor. Aparte del moñito negro. Claro, tienen que hacer toda la parafernalia, tienen que actuar, ponerse a tono con la tragedia. La siguiente. Y no ponen música al final. De la nota. Sí. Mis alumnos tienen muy malas narrativas, o al menos son narrativas que anticipan. No entregan la tarea a tiempo, se desconfigura la computadora, me entró virus al USB, no lo pude imprimir. Nadie me dice, me fui de fiesta ayer, no hice, porque eso no encajaría con el patrón en que puede negociar un estudiante con el profesor. Entonces, es que se está enferma mi mamá. Y yo le digo, ¿tú eres enfermero? ¿Sí? Porque soy cruel, ¿verdad? Sí. Pues porque los estudiantes son de Morandalla, ¿no? Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, hay gente que no quiere disfrutar cierto tipo de cosas cuando tiene un familiar enfermo, como si eso le ayudara al familiar. Claro, porque a veces comunicar eso. Ahorita vamos a ver algunos casos sobre situaciones de salud y narración. Pero bueno, relatos con arte de narrar cuentos en el contexto en que eso se realiza. Ustedes han escuchado hablar de los cuentos de Mama Oca, Cenicienta. Bueno, hay un libro de Robert Darnton, que se llama La Gran Matanza de Gatos. Está en el Fondo de Cultura Económica, que ahora que se ponen ya baratos los libros, debe estar como 70 pesos. Es fascinante porque lo que narra Robert Darnton es que las versiones campesinas de Europa del siglo XV y XVI da cuenta de una serie de fenómenos que ocurren ahí. La gente sueña y tiene fantasías, por ejemplo, con grandes banquetes. Y él explora por qué con grandes banquetes, porque había carencia de alimentos. La gente no soñaba con ollas de oro, sino con alimentos. El cuento que ustedes conocen como Cenicienta, en realidad es una narración campesina de siglos atrás, que da cuenta de la muerte que tenían las mamás hacia los 30 años y cómo dejaban a sus hijas ahí con el papá se volvía a casar, y entonces existe la figura de la madrastra y de la hijastra, y cómo la vida era cruel para ella, no hay final feliz. Pulgarcito tiene que ver con que había muchas familias que ante la imposibilidad de tener dinero y trabajo, vendían al hijo más pequeño para poder financiar el oficio del hijo mayor. Vendían, y de ahí surge este cuento que ahora ustedes conocen como Pulgarcito. Vendían a los hijos más pequeños. Ahora yo cuando les digo a mis alumnas, cuando llevan a sus dos hijos, digo, vende a uno para financiar la educación. Se enojan. En aquel entonces no había enojo. Pero yo les dije, vénganlo y me dan el 10% porque les di la idea. Y se enojan. O sea, no quieren ver el futuro. De manera... Estas narraciones le van dando forma a la existencia humana y son narraciones en distintos momentos. A muchos de ustedes les podrá incomodar que una práctica algo extendida que había en Europa en esos siglos para método de planificación familiar era llevar a un hijo y que pescara una infección en un basurero y se muriera.
Claro, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia, dice, qué poca. No, era una práctica y la gente no lo condenaba porque era una manera que tenían, como la venta de los hijos, etcétera, etcétera. Es decir, las narraciones también son espaciotemporales. Depende del momento, pero van configurando la realidad. Si se dan cuenta, las narraciones. Llega un estudiante tarde a examen y le digo, llegaste tarde. Y él responde, solo fueron 5 minutos. En la expresión, solo fueron 5 minutos, está como la salvación. Uno tiene que perdonar esos 5 minutos. Y yo suelo decirles, si voy a tomar un vuelo de Iberia, el vuelo siempre lo cierran 10 minutos antes. Si yo llego, no sé, el vuelo era a las 10 y lo cierran a las 9:50. Si yo llego a las 9:51 ya no lo abordé. Y mi narración ahí no juega cuando le digo, es que, ¿qué cree? Había tráfico, solo me tardé 1 minuto. Y entonces son maneras que tenemos nosotros de ir jugando, y en este país, por ejemplo, es normal que la gente llegue tarde. Y el malo es el que no condona que el otro llegue tarde. Si se dan cuenta, esas expresiones en México son muy peculiares. Si uno va en auto, y este es el sentido de la calle, y el otro viene en sentido contrario, a uno le dicen, no seas malito, déjame pasar. Es decir, que si uno cumple con el reglamento y va por su sentido y no deja pasar al otro, uno es el malo. Y así lo van colocando a uno del otro lado. No seas malito, déjame pasar. Es decir, si yo te dejo que cometas la infracción, soy buena gente. Si no permito que lo hagas, soy gandalla. En este país existen construcciones narrativas que dan forma a la realidad, que crean y que traen en cuenta el modo de pensamiento. No narramos como pensamos, pensamos como narramos. ¿Por qué? Porque la narración está afuera. Nosotros entramos en un marco narrativo y después tendemos a pensar de esa manera. No narramos de manera lineal las cosas. Narramos así. ¿Qué hicieron el fin de semana? Tuvimos sesiones en el diplomado. Pero en la mañana pasé a dejar a mis hijos o fui y desayuné. Pero es que se hizo tarde y entonces van así. No narramos de manera lineal. En el libro que les presentaba la imagen de Bartlett de 1932, cuando los ingleses tenían colonias en África, a una mujer la llevan a juicio. Es un ejemplo que siempre pongo. A una mujer la llevan a juicio porque iba a matar a su marido. Pero fue en la tarde. Cuando le preguntan a la mujer qué pasó a las 6 de la tarde, la mujer comienza a narrar desde que se despierta. Ella lleva horas narrando y va así, y no ha llegado a la hora en que intentó matar. Y el juez inglés le dice, a ver, mujer, te estoy preguntando qué ocurrió a las 6 de la tarde. Por eso, y vuelve a empezar. Nosotros no tenemos esa producción gramática lineal, saltamos así y nos entendemos. Vamos hacia adelante, luego hacia atrás y no tenemos mayor complicación. De esa manera narramos y de esa manera pensamos. Pero eso aburre a veces. Algunos. A veces aburre. Por ahí me pasa, me desespero y digo, hoy no más pregunté tal cosa. No te que me contaras todo de historia. Claro, cuando uno no le interesa, cuando uno no tiene tiempo. No me interesa por medio, claro. Cuando yo voy llegando a la universidad y alguien me pregunta, ¿cómo estás? Estoy mal, ¿quieres escuchar mi historia? Ay, no. ¿A quién le va a interesar en realidad existencia? A nadie. Pero la narración va a construir la manera que pensamos. No es que pensemos y luego hablamos, sino que el lenguaje que está afuera, que es cultural, va a construir y constituir nuestro pensamiento. Si narramos de manera desordenada, por eso tenemos el pensamiento tan desordenado. La siguiente. La siguiente. Bueno, eso que les narraba de Robert Dalton. El pasado en ese país nos lo han contado así: villanos, buenos y malos. ¿No?
¿no? Y así nos educan en la educación básica. Héroes, Zapata, villanos, Porfirio Díaz, y así más o menos nos vamos moviendo. Es una manera, no es que sean en términos reales villanos, sino que así nos van narrando y eso va configurando la idea que tenemos de nuestro propio pasado. Los papás que se separan, cuando piden la custodia, siempre ponen a alguien como el malo y a alguien como el bueno. Y ellos son los que tienen que decidir a quién se le va el hijo. Los villanos en realidad son los trabajadores sociales, no son los papás, porque ellos son los que deciden a quién. Y lo que primero es que trabajan con narrativas, porque los papás tienen que contar historias y los niños tienen que contar historias sobre los papás. Y ellos son los que deciden. Claro, los villanos en realidad son ellos. Sí. Así que si yo hubiera sido de esos desalojados del hogar, los demandaría a ellos por haber decidido con quién me... porque los papás sí. Le cambias la vida totalmente. La narrativa, incluso la de ficción, da forma a cosas del mundo real y muchas veces le confiere carta de derechos en la realidad. La ficción narrativa crea mundos posibles. Por eso la narración es tan peligrosa. El arte y la novela es muy peligroso porque posibilita otras maneras de mirar el mundo. El asunto a veces de esta literatura no es que sea verdad, sino lo que potencialmente puede crear. Pero no nos vamos a meter ahorita a la literatura. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando los seres humanos dan sentido al mundo contando historias sobre el mismo, usando un modo narrativo? Darle sentido a la realidad. Se recuerda cómo se narra, esquemas de habla. Sociedades en crisis recurren a la memoria porque todo pasado fue mejor. Las familias que tienen crisis financieras, que tienen problemas, recurren a narraciones viejas cuando todo era felicidad. No buscan datos, buscan momentos, porque esos momentos le confieren cierta estabilidad, cierta seguridad a las parejas, a las familias, a los seres humanos. Y volteamos a nuestro pasado y por eso solemos expresar frases como todo pasado fue mejor. Antes todo era de otra manera. Los que tienen Facebook ahora se dan cuenta cómo comienzan a sacar memes del pasado cuando los chavitos jugaban fútbol y eso era la infancia, o el famoso refresco que todos tomaban y ahora ya no se puede compartir una botella de refresco porque algo pescan ahí. Cuando los niños salían a las calles y no había ningún problema y podían jugar hasta las 10 de la noche, comienzan a narrar todo ese pasado cuando todo era seguridad aquí y no había ningún problema, porque eso da un cierto confort. Cuando las personas hacemos memoria, mediante nuestros discursos sostenemos, producimos, extendemos, engendramos, alteramos, transformamos nuestras relaciones. Cambia la manera de relacionarnos con los demás dependiendo de cierto tipo de narraciones. Eso, vamos a empezar con algunos casos. Eso que la gente cree que es uno, lo que llaman el yo o la identidad, es producto de las narraciones de los demás. Un psicólogo que a mí no me gusta, Piaget, decía que ¿han visto ustedes a los niños cuando intentan desaparecer? ¿Qué hacen? Los niños pequeños Se tapan la cara. se tapan los ojos porque no ven y entonces Es que no están. Ajá. Ese niño adquiere elementos de identidad y de reconocimiento cuando alguien más lo nombra. Por eso le ponen un nombre o le ponen un apodo y él sabe que existe y que es él. Comienza a señalarse y ahí comienza a forjarse la identidad. Un ejemplo que yo suelo poner a los estudiantes es ¿por qué un niño demanda fiesta de cumpleaños? Porque ha visto, le han hablado o ha participado en una fiesta de cumpleaños. Si a un niño nunca lo llevó a una fiesta de cumpleaños, jamás va a decir, mamá, quiero que me celebre mi cumpleaños en Zipiribí. Solución. Claro, pero si a un niño lo exponen a constantes festejos de los demás, va a demandar para sí una fiesta de cumpleaños. Pero si no, No pide. claro. Y entonces
el niño comienza a introducirse ahí a través de la mirada de los demás, de la participación de los demás y lo que los demás dicen de uno. ¿Ustedes mismas son trabajadoras sociales? Cuando les preguntan qué son, trabajadores esperan que se comporten de determinada manera y que hagan cierto tipo de cosas. Es decir, que actúen como trabajadoras sociales. Las demás personas las forjan o las presionan a ustedes para que se comporten de determinada manera o hagan ciertas cosas o hablen de ciertas cosas y entonces les piden información de ciertas cosas que no le pedirían a un abogado, a un ingeniero, porque hay toda una expectativa sobre lo que ustedes pueden hacer y lo que pueden decir. Hablar de nosotros, a nosotros mismos o a otros es similar a inventar un relato acerca de quién y qué somos, qué sucedió y por qué hacemos lo que hacemos. Decir quién es uno siempre es contar una historia. Cuando uno va a trabajar a alguna empresa y le dicen que se presente, yo soy, y entonces uno comienza a narrarse en términos de un relato. Nos vamos construyendo narrativamente por lo que los demás dicen que somos. Y aquí cobra sentido la famosa frase de Simone de Beauvoir: la mujer no nace, se hace, porque la van construyendo. No es que sea femenina, la van construyendo, no es que sea sentimental, la van construyendo. No es que lloriquee porque tiene un lagrimal, sino porque la van construyendo. Es decir, los demás van diciendo cómo tenemos que comportarnos, cómo debemos ser, y eso va forjando la identidad, va forjando el yo. El ejemplo clásico de las mamás que siempre hablan de los hijos y de las atrocidades que hicieron en la infancia, y siempre los hijos: ya mamá, por favor, no hables de eso. Pero este cuento de nunca acabar. Las mamás no lo hacen para molestar, sino porque lo que van narrando son trocitos de identidad de cuando estuvo en casa y cómo comenzó a configurarse. La siguiente. La siguiente. La ciencia es un relato y tiene maneras de presentar cierto tipo de casos. Los reportes científicos dicen: se demostró, se encontró. Si se demostró, se encontró, uno no puede hacer nada más que decir eso. Y últimamente lo que ha aparecido es una gran cantidad de estudios de universidades que no sabemos si existen, pero casi siempre, si alguna universidad lo hizo y se lo hizo a alguna universidad, Mayor validez. ya tiene mayor validez. Claro. ¿Por qué? Porque la validez está en el discurso científico, no en el discurso teológico. Pero la validez estaba antes en el discurso teológico, en el siglo XV, en el siglo XVI, porque no existían, desde la narración religiosa, no existía la epilepsia, existían los posesos, los que estaban poseídos, y se actuaba en consecuencia. Podemos o no creer en la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero sus consecuencias son reales y vemos las manifestaciones el 11 de diciembre en la noche. Entonces aquí la narración hace que algo se convierta en real por sus consecuencias. Si usted le pregunta a un guadalupano si se apareció la Virgen, le va a decir que sí, aunque no logre demostrarlo. Él está convencido de que sí, y lo va forjando. Los escritores, ¿cómo le hacen los psiquiatras para saber si alguien es cuerdo? Para dar con la sanidad de alguien, ¿qué hacen los psiquiatras? Ángel, ¿Qué hacen? hacen preguntas. Saber qué es lo que Claro. está en su vida. ¿En qué año estamos? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es el presidente? Y nos comienza a preguntar, y nosotros tenemos que ir narrando cosas. Las entrevistas de trabajo, yo les digo, doy clases de psicología educativa, soy psicólogo social. Les digo a los estudiantes, cuando llegan a pedir trabajo, no les van a llevar un infante ahí, si reprobó, que está mal, para que no se agandeen o le hagan algo. Les van a preguntar en una entrevista de trabajo qué saben hacer, qué teorías manejan, qué métodos tienen, en un caso hipotético, qué harían. Es decir, tienen que narrar cosas. Esto que yo hago es una narración. Compartir conocimiento es narrar, pero no narro casos de la vida cotidiana. Estoy narrando con una estructura de otro orden para un curso de determinada
perspectiva. Aquí hay narración, aquí hay narración, aquí hay narración. Los relatos de infancia son narración. El asunto de la epidemia, por ejemplo, tiene que ver con políticas públicas. Ahora nos están diciendo que Mancera escondió datos de los secuestros y de la inseguridad en esta ciudad. Claro, porque si esos datos no se narran, no se toman cierto tipo de medidas. Como si no hubiera sucedido. Claro, porque en nuestro escenario social no existe, socialmente no sucede, entonces ¿por qué tengo que hacer algo? Esto que está sucediendo ahorita, por ejemplo, con los secuestros de las chavas en la línea del metro, debe de llevar varios tiempo. No comenzó ahorita, solo que ahorita se comenzó a narrar y se pone el escenario. Si no se narra, no existe. Y si estas chavas no les otorgan credibilidad, no se va a hacer nada. Hay un caso que se está convirtiendo como emblemático porque fue una chava que fue a la marcha, después la entrevistaron y dijo que después salió el argumento de que ella dijo que intentaron robarla, no secuestrarla, que entonces no la pusieron en la categoría de secuestro y por lo tanto, ¿sí? Tiene que ver con eso. Alguna vez un abogado, esto lo utilicé el ejemplo por vez primero en el curso anterior, un abogado me decía es que si tú vas en tu auto, le pegas a un ciclista, es importante la manera como lo pongas en términos de lenguaje. Porque si tú dices, me pegué, ya te adjudicaste el delito. Si tú dices, me pegó con esa bicicleta, está del otro lado. Eso sí es Claro. porque sí la aplican. Sí, Sí, la forma como no. sí, me pegó. Y entonces es responsable, pero si yo digo, le pegué, pero él se me cruzó, le pegaste, o sea, se acabó, tuya la responsabilidad. Claro, entonces esa mujer, pues es que no todo el mundo sabe cómo poner en términos de discurso lo que le ocurrió, y varios de estos casos de secuestro fueron puestos como si hubiera sido intento de asalto o como intento de secuestro. Si yo llego a mi casa y le digo a mis padres, es que intentaron secuestrarme, enciendo la alarma. Si yo digo, intentaron robarme, pero estás bien, la alarma enciende. Y entonces nosotros estamos configurados para narrar los acontecimientos de determinada manera, porque si no, se encienden las alarmas. Y claro, acá la gente narraba el intento de secuestro como intento de robo, y entonces las cifras disminuyen, o los clasificaban en ese orden. Pero ese problema está ahí. Ahora que salen todas estas narraciones, vemos el grado tan fuerte de este tipo de situaciones. Y claro que estamos así. Yo ahorita estaba leyendo una nota, yo vivo por el Metro Portales, estaba leyendo una nota de una chava que desapareció en la estación siguiente, en el Metro Ermita. Entonces uno comienza a sentir la cercanía. Ya donde quiera. Claro, es, Donde quiera. uno lo sabe por todos lados. El metro Coyoacán que dice, es el sur y que está tan vigilado y demás. Y dice, no, ahí está pasando. ¿Cómo te llamas? Yolanda. Yolanda, justo esa narración escuché de alguien que decía, pero Coyoacán pues, es una zona fifí, se supone que está muy resguardado. Coyoacán, o sea, si es Pantitlán, como que Hay un estereotipo. sí, claro. Es normal. Pues es Pantitlán, ¿no? Pero Coyoacán, así como tiene que ver con esa estructura de significados que nosotros vamos generando en los que estamos inversos. Hay estereotipos y sobre la base de eso nos vamos moviendo. Brunner, en un libro que se llama La fábrica de historias, y el libro está del Fondo de Cultura Económica, dice que los ingleses ocultaron cifras de VIH, porque si las cifras las ponían en el reconocimiento oficial, tendría que ser vista como una epidemia, entonces tendría que haber generado recursos y programas para atención de ese tipo. En cierto periodo. Sí, en los años 90, No. a fines, incluso ya terminando el siglo, estaban ocultando cifras. Y eso es lo que ocurre en este país. Se ocultan cifras, no se narran, los acontecimientos que no se narran no existen socialmente. O no hay la economía para poder invertir en... Claro,
lo que decían, no digan de México que está tan inseguro porque entonces no va a haber dimensiones y entonces uno tiene que silenciar una gran cantidad de cosas. Eso pónganlo en el terreno familiar. ¿Qué nos dicen que podemos narrar y qué no podemos narrar? Por ejemplo, el asunto de los abusos se sabe que se presenta sobre todo en el ámbito familiar, que son familiares muy cercanos, pero esto está prohibido narrarse dentro de la propia familia porque no puede hablar más de la familia. Mucho menos denunciarlo. Claro, no se denuncia, entonces el silenciamiento es la contraparte de la narración. Lo que tenemos que hacer es poner, no sé si vieron una película que se llama No fuimos guerreros. Alguna vez fuimos guerreros. El tío abusa de la sobrina, la niña se suicida, claro, porque ¿cómo le van a creer que fue el tío? Pero la niña anota en su diario que fue abusada por el tío. Después el papá encuentra el diario y es cuando trae la cuenta. Porque a veces la gente lo que tiene como último recurso es su diario o una nota donde puede poner algo. Pero quien no puede ponerlo como los infantes, ¿qué hacen? Pues acceden a otro tipo de técnicas. Con Dibujos, por ejemplo. Pero bueno, entonces, la siguiente, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Tenemos 5 minutos, 5 minutos, máximo 10. Sí, entonces, ¿para qué me entretienen? Porque está bueno. Sí. El campo judicial es fenomenal, porque ellos lo que hacen es construir narraciones sobre otro tipo de casos y entonces se traen a colación situaciones semejantes, análogas, para ganar cierto tipo de juicios. Es decir, lo que se pone en juego son narraciones, no se pone la veracidad en el centro de ciertos eventos, sino cómo se narran ciertos tipos de eventos. Y eso es lo que lleva a jueces a tomar cierto tipo de decisiones. Y así se va ganando cierto tipo de casos. Técnicas, algunas técnicas, cómo trabajarlas. Esta de unir trazos o trozos es cuando ustedes entrevistan a varias gente. Hay dos posibilidades. ¿Qué les interesa? ¿El sujeto que está narrando o lo que están narrando? Sí. Entonces consiste en organizar la información a partir de preguntas en ciertas categorías para lograr un mejor análisis. La narrativa se encuentra constituida por respuestas pertenecientes a la categoría. Estas presentaciones, si quieren, se las dejo. Esta es un grupo focal que trabajamos con adolescentes para una tesis. ¿Qué significa ser adolescente para estudiantes de bachillerato? Esto es una narración de varias voces, porque lo que me interesa es el significado de ser adolescente, no los propios sujetos, porque aquí es mujer, hombre, es decir, son 4 personas que hacen una sola narrativa porque le da más fuerza a la narración. ¿Qué significa ser adolescente para ustedes? La adolescencia para los jóvenes es una fase bonita, dicen ellos, una etapa en la vida en la que tienen cambios físicos, psicológicos y hormonales. Los adolescentes tenemos 16 o 18 años. Es la parte de la vida de toda persona cuando se empieza a desarrollar. Eso le da a la narración una estructura mucho mayor y una fuerza muy cuestionable, porque son 4 voces donde yo saco extractos y los uno, y no se pierde la continuidad del relato, porque lo que me interesa es el significado que están compartiendo varias personas sobre ser adolescente. Hay otra la vamos a ver, donde de lo que se trata es de darle voz a alguien en particular, y entonces uno pone extractos y dice quién lo dijo, porque interesa a la persona ahí. Ser banda y peleas. Si ahí se forma la campaña, ya sea que primero empiezan a pelearse los dos de la bronca, ¿no? Pero el barrio se calienta, se prende, entonces pues sí, si están viendo que le están dando a sus amigos, pues se van a meter, entonces ahí es cuando se empieza la campaña entre barrios. Bueno, a veces se pelean por cada banda tiene su territorio, entonces si te metes a un territorio de alguien, pues los demás se enojan y por eso hay peleas, se pelean en cualquier lado de la calle donde los encuentren. Las peleas de las bandas son para defenderse. Pues nos peleamos porque le pegan a uno de nuestros amigos o les dicen de cosas o así, pues haz de cuenta que a mi amigo le pegaron, ¿no?
y mi amigo dice que le vayamos a tirar esquina. Es decir, lo que hacen los chavos ahí, ojo, son estudiantes de bachillerato. Y entonces estamos hurgando el significado de ser un chavo banda y encontramos lo que más o menos ya se sabe, que una banda es lo que está en lugar de la familia. Por eso no van a... ¿Por qué es importante hurgar ese tipo de significados? Pues porque los grupos, estas bandas no van a desaparecer. Porque la gente, los adolescentes, cuando no encuentran una especie de soporte afectivo, y si no es afectivo en casa, lo van a buscar de otro lado y lo encuentran ahí. Hacen como lazos fraternos, ¿no? Claro, la consideran su familia. Esto es igual sobre el 68, una investigación que terminamos apenas, y ahí van narrando lo de, digamos, una imagen fuerte de lo que ocurrió en el 68 entre varias voces. La siguiente. Anonimato o autoría. El anonimato de las narrativas crea una narrativa de ficción, porque no se lo atribuimos a alguien en particular. En su conjunto se entiende como un conocimiento colectivo, como algo compartido, da una cierta uniformidad al discurso que lo tiene ahí, pero nosotros lo vamos a aglutinar, facilita la atención a la narrativa como conjunto, que si fuera una interpretación individualista. Reduce la otra, la de la autoría, es que se pone acento en el sujeto. Esta que vimos de los acontecimientos, se pone el acento en la narrativa, en el significado, en la visión de conjunto. La otra es más se va más al individuo, a la persona. Por ejemplo, las historias orales. Reduce la unidad del escrito. Porque ustedes saben, la siguiente, y ahorita regresamos. La siguiente, esa es la discontinua. Mi tarea como indígena, mi responsabilidad como indígena, mi deber como mapuche es trabajo que hicieron en Chile con mapuches, viviendo en la ciudad de mi comunidad, esa es la comunidad marina. Entonces se dan cuenta y se va cortando la narrativa porque tenemos que poner atención a la persona. Marina dice que, otra dice lo personal es político, lo político es personal, para los hombres puede que esa sea una fractura, dicen esto es mi personal, esto es mi público. Y ahí no tenemos una narrativa continua como la de qué significa ser banda o qué pasa con las peleas. ¿Sí se dan cuenta de la referencia? Y se presentan así, de manera fragmentada. Dependiendo de lo que quieran trabajar ustedes, van a utilizar una u otra técnica. A mí lo que más me gusta es la primera, la del tejido, porque eso le da fuerza a lo que estoy investigando y despersonalizo. Soy psicólogo social, entonces cuando yo le pregunto a los estudiantes, la primera pregunta que les realizo cuando llego a clase es: levanten la mano quien está de acuerdo con esta frase, cada cabeza es un mundo. De 50 estudiantes, 45 levantan la mano y les digo, ¿no encuentran una contradicción ahí? Si cada cabeza fuera un mundo, no pensarían 45 de 50 lo mismo. Ese es el pensamiento social. Entonces lo que hurgo con estas técnicas es eso. Aquí, por ejemplo, ¿qué significado tiene el movimiento del 68? Esto dice un estudiante normalista, esto dice un activista. Estuvimos entrevistando a jóvenes, a 50 años del 68, no habían nacido. Y una pregunta que surgió, uno, para las técnicas narrativas hay que preguntar cosas abiertas, no cerradas de sí o no, sino que, ¿tú qué crees que pasaría? Y entonces sueltan, platícame. Si uno les pregunta en términos de conocimiento, ¿qué sabes? Las narrativas son muy reducidas. Uno tiene que preguntar, ¿tú qué crees? Platícame, cuéntame. Hicimos entrevistas con adolescentes, 19, 20 años, y les preguntamos, ¿tú qué crees que hubieras hecho si hubieras estado ahí? Y las narrativas que encontramos fueron impresionantes, porque varios de ellos nos dijeron, nos hubieran matado, pero ahí hubiéramos estado. Entonces, la primera vez que dijeron eso, yo sí me quedé como pasado y dije,
estás escuchando lo fuerte de esto, pero los chavos decían que nos hubieran matado, pero hemos estado ahí, como les tocó a otros. Ellos aprendemos, son estudiantes y claro que se sienten herederos, pero no encuentra esa fuerza argumentativa porque la narración tiene una cierta lógica de reproducción de la realidad, es decir, cuando lo narran con ese ímpetu es como si se volviera a vivir o lo están sintiendo, y eso es lo que logran comunicar. Y la opinión de tantos es lo que genera el conocimiento de esa realidad, a lo mejor por la visión tan distinta, ¿no? Incluso hasta en una entrevista familiar. Claro. Un problema, cómo lo percibe cada quien, cómo se generó, y entonces identificas ya todos esos datos. Claro, si ustedes hacen una entrevista con toda la familia van a tener distintos puntos de vista, pero van a haber puntos de confluencia, Ajá. puntos de tensión, pero que ellos van a intentar negociar. Ajá. Y eso es lo que hay que buscar. Los puntos de vista distintos. Para reconocer de cada uno cuál es la situación que están problematizando. Claro, porque buscar la homogeneidad no es lo adecuado, porque tienen puntos de vista distintos. Un adolescente hombre y una adolescente mujer van a tener puntos de vista distintos. ¿Por qué? Pues porque a él le da más chance que a mí. ¿Sí? Entonces van a tener visiones distintas y lo que ustedes tienen que hurgar es qué es lo que hace la narrativa, reconstruir todo eso que están narrando. Pero lo peculiar es que en una entrevista colectiva van cambiando los puntos de vista. No cambia la esencia como una especie de núcleo duro, pero sí tienden a cambiar las opiniones porque escuchan al otro de una manera distinta. Y eso es relevante porque casi nunca se escucha. En una entrevista van a escuchar un punto de vista y entonces uno encuentra y sabe reducir cosas como, no había pensado eso y no me he dado cuenta que desde ahí también se puede ver así. Y entonces eso lo obliga a uno a pensar y a repensar las cosas en las que está inmerso. Por eso es relevante escuchar. Es decir, en una familia, si no se escuchan y los ponen a una entrevista colectiva, van a escuchar al otro. Por eso la narración tiene que ver con hablar y escuchar. Pero no siempre tenemos un oído receptivo para nuestras narraciones. Ya me pusieron tiempo. A ver, ¿para qué les deja de ser y bueno, tenemos narrativas biográficas que también pueden ser usadas. Esto se los voy a dejar. Estos son algunos de los autores que pueden hurgar. Brunner es el que más he trabajado yo. Tiene una cosa que se llama la fábrica de historias. Nada más les comento esto porque Eli me decía que tratara como de comentarles esto. Esto es de unos amigos chilenos y un Isabel Piper, por si lo ve, para que no vea que nosotros hacemos cosas, y Antal Martínez, un amigo de Colima, que están trabajando lo que le llaman narrativas colaborativas. ¿Qué es eso? Lo que estoy entendiendo de lo que están haciendo ellos es que trabajan con alguien, transcriben, lo entrevistan, transcriben, le dan el material y esa persona borra, quita, agrega, y entonces van construyendo un relato entre dos personas. De tal manera que con quien ustedes están trabajando es partícipe y es autor de esa narrativa. Sí, es sumamente interesante. Y ese es un ejercicio que pone al otro más o menos en una posición más elevada. Para ordenar sus ideas. Claro, para ordenar sus ideas y decir yo quería comentar esto, puedo corregir, y lo va poniendo, y entonces ya no es el investigador el que está poniendo la narrativa del otro, reconstruyendo la reconstrucción la están haciendo entre ambos. Si quieren luego les mando material de esas narrativas que es muy interesante porque lo están haciendo con poblaciones, algunas que llaman vulnerables o conflictivas. ¿Sí? Les dejo ahí. Les voy a enseñar el cartón que tenía ahí con tiempo. No, estoy haciendo para futuras sesiones. Eso lo puso hace 10 minutos. Pero a ver, ¿algún comentario? No, excelente todo. De la narración que puede parecer algo así como de una clase de literatura, que te genere el identificar cómo una narración te puede dar tanta información
que luego, por ejemplo, yo tengo broncas ahorita con eso de hacer informes con lenguaje técnico acerca de sesiones que tenemos con los pacientes en psiquiátrico infantil. Entonces, narrar sin juicios de valor, narrar situaciones que están externando, pero que finalmente yo incluyo todo lo que se narra ahí. Finalmente hago un diagnóstico social y el cómo lo narres le da coherencia para conocer la problemática. Claro, la narración, el acontecimiento no es coherente. Nosotros le tenemos que dar la coherencia. La coherencia, ajá. Eso es justo lo que hace la producción narrativa. Darle coherencia y orden al desorden que tenemos. Lo que yo les comentaba, vamos narrando así, regresamos, entonces cuando nosotros reconstruimos, por eso se llama ejercicio de reconstrucción, porque lo que nos van narrando, nosotros lo vamos acomodando. Exactamente. Porque nosotros narramos en la vida cotidiana de manera desordenada. Y lo que hacen ustedes es darle orden a ese desorden que la gente les va presentando. Nada más. Pero esa labor es titánica. Sí. ¿Y cómo cambia? Sí. O O sea, sea, con con una una palabra que tú digas cambia mucho tu Por supuesto. Le das una confusión muchas Sí, veces. es así. Esa es la relevancia del lenguaje. Por eso cuando la gente en la vida cotidiana dice a mí hechos, no palabras, eso no es cierto. Las palabras rompen corazones, las palabras rompen relaciones, con palabras se han desencadenado guerras, con palabras uno puede generar cordialidad, con palabras uno va negociando la vida, no con hechos. Si yo tengo a mi novia y me abandona, le puedo hacer una promesa, me voy a portar bien y regresa. Ay, ajá. Así me voy a portar bien y regresa, pero ojo, yo estoy solo hablando. No hay hechos de por medio. No, y Del dicho regresa. al hecho. Regresa. Igual que las imágenes no hablan por sí mismas. Uno tiene que poner una producción narrativa ahí. Por eso la relevancia del lenguaje. Ustedes lo saben. ¿Qué palabra usan para evitar un conflicto? Ya. No sé, ya, porque vamos a comer las galletas. No me invitaron ninguna galleta. A mí me dijeron, no, pero vamos a hacer eso. Buena onda, buena galletas. Pero no maneras, yo voy a la galleta. Pero como nunca les dije, ¿me regalan una galleta? Pero sigue sin decir. Bueno, pues muchas gracias por esta plática tan emocionante que nos mantuvo a todos de... Estabas durmiendo. Yo le estaba aconsejando el cómo hacer el de tiempo. Ay, ya. Bueno, pues les pido un fuerte aplauso para y bueno, la señora Despegue de la Constancia por su participación como conferencista magistral dentro del sexto diplomado iberoamericano de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, firmado por el maestro Eric. Un pequeño presente, que es el libro de aproximaciones del trabajo social contemporáneo y el tercer tomo del libro de fundamentos. Gracias. Una pregunta, ¿ustedes saben por qué le llaman presente a algo que ya no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué le Ya lo llaman estás dando en presente? el presente, ¿no? Porque está en el momento. ¿Por qué dijiste que llaman presente? Ah, porque es una manera formal y institucional de decir. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este cierre del módulo número 3. No, inicio, ¿no? ¿Este es el cierre? No, este es el cierre del ¿Del módulo tres? 3. No, sí, este es el final ya del módulo 3. Ajá. Y pues quedamos pendientes ya para la programación de las siguientes semanas. Si hay algún cambio, igual el maestro lo notifica por el grupo de Facebook. Ok. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Pero sí necesitamos